Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de la ICS Puerto La Cruz. Hoy vamos a hablar un poquito entre el pastoreo y el control, así que ponte cómodo y acompáñanos. Hoy quiero darle la bienvenida una vez más a este podcast al pastor Carlos Alberto Pérez y a un invitado más que tenemos acá, que se había ausentado por unos días, pero ya está de vuelta. El buen hijo vuelve a casa. Eso es. A nuestro querido amigo Domingo. Muchachos, bienvenidos. Oh, ¿cómo estás, Luis? Señor Luis. Domingo, está un poquito lejos, pero sí se ¿Qué puede. pasó, señor Domingo? ¿Estás perdido? ¿Por dónde te No, fuiste? pero yo no, desaparecido. ¿Para dónde fuiste que no nos dijiste nada? Ni nos Bueno. llevaste. Voy a comenzar este podcast, o mi aporte a este podcast, es verdad que la iglesia controla. Hicieron que me viniera Margarita a grabar, ¿vale? ¿Qué haces tú, Margarita, y no nos llevaste? Bueno, por eso mismo. Por lo menos No había un que llevarlo. chicle te tenés que haber traído. Esos chicles así grandototes. Mira, pero yo te voy a decir algo. Yo he visto a Luis muy bien. Gracias. Ahora, aquí en YouTube, yo espero que tú comentes, compartas y sobre todo te suscribas. Señor Luis. Así es, muchachos. Yo creo que eso es lo más importante que tienen que hacer ustedes. Sí, Y por señor. supuesto, como siempre lo he dicho, darle las gracias a esos pocos, pero bastantes fieles oyentes, a esos suscriptores que están allí súper pendientes de cada capítulo que nosotros subimos. Yo creo que ya es momento de entrar en materia del podcast. Uy. Pero para, por supuesto, ir abordando un poquito esto, es necesario conocer la historia del control y la iglesia. Ujú. Ok, yo quiero que sea el pastor quien comience hablándonos un poquito de esto, de este tema tan importante. Sí, al principio la iglesia cuando se crea, no se crea para tener control. Se crea para hacer cambios profundos en la sociedad. Jesús instituye la iglesia para que pueda haber cambios, para que pueda haber transformación en la vida de la gente. Eso es la iglesia. Pero a lo largo de la historia, después de los años 300, cuando Constantino, si usted conoce la historia, pues no lo voy a hacer tan larga, él cambia la situación de la iglesia porque los primeros 300 años fueron perseguidos. Después de ahí él cambia la situación de la iglesia y ahora la iglesia pasa a ser una institución casi que política. Bueno, en realidad política, porque fue el emperador. Y entonces comenzaron a controlar todas las áreas de la vida. Tanto fue así que en los años venideros, 1300, 1400, vendían los perdones de pecado. Nosotros en aquel tiempo se llamaban indulgencia. Pero era tanto el control que vendían, mira, tú me compras y yo te doy el perdón de pecado. Wow. Más o menos así como hacen algunos pastores, pacta y algo así. Como que pacta y te va a ir bien. Ajá, algo así. Domingo, yo creo que ahorita esto evidentemente ha evolucionado muchísimo, gracias a Dios. Yo creo que sí hay iglesias que todavía me atrevo a decir que controlan o que intentan controlar a las personas que asisten, pero esto ha evolucionado un poquito. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de lo que es la iglesia y el humanismo y todo este control que existe alrededor? Mira, Luis, tú me has dado un punto un poquito fuerte. Y es que realmente ahorita hay muchas personas con necesidad. Y bueno, no vamos a decir ahora en este año o en estas décadas, sino por muchos siglos. Las personas han empezado a ver, mira, quiero mejores familias, quiero mejor riqueza, un mejor trabajo. Como lo dijo el pastor Carlos, antes o por mucho tiempo la iglesia era una institución política. Entonces, al momento de ser institución política, ejercían demasiado dominio sobre las necesidades de las personas. Eso ha evolucionado. Las personas tienen carencias emocionales, las personas tienen cualquier tipo de traumas, donde la iglesia empieza a hacer, si tú haces esto o si tú compartes aquí, entonces Dios va a empezar a responderte o un sinfín de cosas. Pero el punto es de que empieza a haber es un control más que realmente quiero ayudarte a sanar, quiero ayudarte a avanzar. Mira, quiero que tú realmente crezcas. Y bueno, eso obviamente lo saben los padres mejor que nosotros. Un padre empieza a ver al hijo. Mira, hijo, sí, yo quiero que tú crezcas, pero yo necesito soltarte. Yo necesito ver cómo tú empiezas a hacerlo solo para yo poder decir, estás creciendo. Yo creo que esa parte paternal, la iglesia a veces, bueno, no la iglesia realmente, sino los líderes de Exacto. la iglesia, se le olvida eso. Yo siento que ahorita hay muchas personas que incluso se alejan de la iglesia por precisamente este control o esta autoridad que quieren ejercer, lo que tú bien dices, los líderes, no la iglesia, sino los líderes, que quieren ejercer sobre las personas que asisten. Por Sí. ejemplo,
tú no puedes venir vestido de tal forma, tú no puedes, he escuchado iglesias que no puedes comer tal cosa, tú no puedes hacer esto, tú tienes que, entonces quieren tener como un control Correcto. sobre la vida de las personas. Hay como una plantilla, como una autoridad que los obliga o que obliga a las personas a hacer tal cosa. Y te voy a decir algo más grave, Luis, que creo que estamos viendo mucho en la iglesia, pero es algo común que se está dando en la sociedad, y es que parece que el ser humano necesita que lo controlen. Cuando tú le das libertad de pensamiento, al ser humano le cuesta. Tú ves cómo los políticos hoy nos controlan, cómo cualquier líder sale y nos controla, y nosotros nos vamos por lo que ellos dicen, sin nosotros por lo menos pensar un poco qué es lo que están diciendo. Eso pasa en las iglesias también. Entonces hay gente, y por eso tú ves esas iglesias gigantescas que la gente le dice, vámonos por aquí, y todo el mundo va por ahí, vámonos por allá, y todo el mundo... Y esas iglesias crecen por eso. Es increíble, pero pareciera que controlándolo, a veces la gente les gusta más que dejándolo libre. ¿Por qué? Porque nos ha costado pensar, nos cuesta pensar. Y de hecho el sistema está diseñado para eso, para que tú no pienses. Entonces las iglesias se han aprovechado de eso para controlar. Ahorita el pastor comenta sobre las iglesias, pero yo recuerdo, bueno, y yo creo que casi todos estamos en esa, cualquier plataforma de streaming empieza a hacer series, y las series empieza a ser de una persona que se llevó a un grupo de personas, claro está, a una montaña, a una selva, empiezan como Mesías, mira, yo traigo salvación, no, un sinfín de cosas que lo que realmente termina haciendo es control a las personas. Y eso obviamente ha tergiversado, pero completamente el evangelio. O sea, pero completo. Así que... ¿Tú te has sentido controlado alguna vez, ¿no? Mira, particularmente no. He tenido la oportunidad de asistir a dos iglesias cristianas. Actualmente estoy en ICS Puerto de la Cruz y es para allí seguir. Y de verdad que nunca he sentido ese control absoluto. De hecho, a veces hay circunstancias por las que no puedo ir o de repente voy a llegar tarde al servicio o X cosas tan puntuales como esas, y de verdad que en ningún momento he sentido control de ningún tipo. Pero yo quiero saber, o nosotros queremos saber, si la audiencia o si las personas que nos están viendo, nos están escuchando, en algún momento han sentido control en alguna de las iglesias a la que ha asistido. Así que déjenlo en los comentarios, porque para nosotros es muy importante leerlos. Domingo, ¿te has sentido en algún momento controlado? ¡Perro! Aquí estamos rompiéndonos el hielo, sino un glaciar completo. Mira, sentirme controlado realmente no. Porque bueno, yo tiendo, es un área que Dios ha trabajado en mí, como es la rebeldía. Más bien tiendo a, suéltame. Pero si hay algo que yo sí sé, nosotros a veces confundimos que me controlen a obedecer. No estoy diciendo de que nosotros debemos ir todo el tiempo lo que diga una persona, como dijo el pastor, una persona dijo eso, hay que hacerlo. No, pero sí hay que empezar a, mira, ya voy, tú me dijiste esto, ¿qué resultado trae? Mira, si trae algo bueno. Entonces es allí donde a veces yo como que, mira, ajá, tú me dices eso, pero ¿por qué? Mira, eso te va a traer este resultado. Ok, vamos a darle. Así yo decirte, sentirme controlado a un 100% no. Quizás en un inicio con falta de entendimiento pudo ser. Que sí sé, porque muchas personas pueden llegar a mí, como pueden llegar a ti, Luis, a usted, pastor, llegar y tú dices, versia, pero estás en un campo de concentración, no en una iglesia. Sí, claro. Es claro la Biblia, sobre todo lo dice cuando habla de los pastores, de los padres, y que nosotros debemos obedecer en el Señor. Cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros no vamos a hacer cosas que perjudiquen al otro. Entonces, claro, ¿qué decíamos? Que la gente tenga la mente crítica, que sepa cuándo decidir, cuándo está en el Señor y cuándo no. Tener criterio propio, porque evidentemente hay que tener la capacidad de discernir. Evidentemente, toda acción tiene una reacción. Yo quiero que ustedes expliquen un poquito cuáles son las consecuencias que puede traer el querer controlar a las personas dentro de la iglesia. Me encanta esa pregunta. Primero vamos a empezar por la causa. La causa que hace que haya un control de la iglesia o de los líderes de la iglesia a la gente es la inseguridad. Y como tenemos inseguridad de que ellos vayan a hacer las cosas bien, entonces los buscamos controlar. La mayoría
les gusta que lo controlen, entonces les gusta estar ahí. Pero hay un cierto porcentaje de personas que no les gusta y los va a alejar y a lo mejor se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia y al final, ¿quién va a terminar siendo la culpable? El líder controlador. Entonces, consecuencias son bastante nefastas porque los alejamos de Dios. Para mí es complicado, o sea, que yo haga que alguien se aleje de Dios por control, para mí es algo serio. No sé qué tú dices, Papi Bello. Tenía tiempo que no te decía Papi Bello. Primero, gracias por el bello. Y segundo, papi, estamos mal. Mira, hay algo que para mí es muy triste. Y es cuando tú ves, y aquí bueno, también lo quería compartir con Luis, cuando tú ves personas que tienen tanto tiempo en la iglesia y de una forma u otra desaparecen y no quieren saber nada, no vamos a decir de Dios, porque siguen teniendo como que esa misma forma de ser y tal, pero no quieren saber nada ni de domingo ni de servicio, no yo, de servicio, nada, o sea, no quieren saber nada. Es así como que tú tengas una fundación, ayudaste a tantas personas y después no quieras ayudar a nadie. Oye, ¿qué pasó en ti? Y eso tristemente es lo que ahora tú puedes ver a muchas personas que, mira, ellos han ido dándole, los controlan, le dicen, mira, tienes que hacer esto, tu familia tiene que ser así, tienes esta forma de administrarte, o sea, y más que guiarte, porque realmente no, los líderes no dejan de ser es una guía, te dicen es tú debes hacer esto. Entonces la persona cuando tú le preguntas, y es lo que mencionaba el pastor hace un rato, cuando tú le preguntas sobre su criterio o qué piensa, dice, mira, a mí me dicen que hay que hacer esto. Epa, ya voy. Cuéntame, ¿qué opinas tú de eso? Porque hasta el mismo Jesús hablaba, les decía a ellos y aún él le preguntaba, ¿qué opinan ustedes? Jesús, o sea, Jesús siendo Jesús. Ajá. Así es. ¿Qué genera el control en la gente? Inseguridad. ¿Qué pasa cuando tú no te dan libertad, cuando no te dan un momento de decir, mira, puedes hacerlo bien? No necesitas de que yo te diga qué hacer para que lo hagas bien. Entonces tú vas creando gente que lo va haciendo según lo que tú le vas diciendo. Y entonces cuando lo dejas solo un momento, no sabe qué hacer. Y eso genera personas inseguras. Eso lo puedes trasladar para también tu familia, alguien que te controló toda la vida. Eso genera personas inseguras. Y personas dependientes. Dependientes, correcto. De que alguien tenga que estar siempre detrás de ellos para poder salir adelante, para poder ejecutar alguna función, para poder pensar, etc. Así es. Pero estás hablando de un tema que es bastante puntual y voy a tomar una palabra y es la libertad. Porque tenemos libertad y tenemos libertinaje. ¿Ok? Hay muchas personas que confunden esto. Evidentemente, tú le das de repente libertad de hacer cualquier cosa y llegan al punto de libertinaje. Háblame un poquito de esa delgada línea entre libertad y libertinaje. Bueno, está buena esa pregunta porque la mayoría de nosotros pensamos que somos libres, pero en realidad no lo somos. Si te das cuenta, nosotros somos esclavos del sistema, esclavos de lo que nos dice el Instagram, de lo que nos dice, mira, tú ves el 90% de la conducta y las actitudes de las personas hoy en día y son lo que dice el Instagram, lo que te manda a comprar el Instagram, lo que te vaya al TikTok. Entonces, nosotros creemos que somos libres. Y cuando decimos, no, yo quiero ser libre para tomar, para no sé, para drogarme, para no sé, cosas así. Y tú dices, pero eso no es libertad. Estás siendo esclavo del sistema. Entonces, libertad es que tú puedas tener la decisión de hacer las cosas bien, aunque puedas hacerla mal. Eso es libertad. Y que lo hagas, pero con amor, con tranquilidad y con paz. Ahora, libertinaje ya sería una tercera opción. Entonces, libertinaje es, hago lo que me da la gana, mato a quien yo quiera, hago lo que yo quiera, hago lo que yo quiera, sin importar la consecuencia. Domingo, tú como líder, evidentemente no todos tienen el mismo pensamiento, el mismo criterio ni la misma autoridad, pero háblame un poquito de por qué hay líderes que se encargan de querer controlar a las personas, ejercer autoridad y por supuesto colocarlos como que de una manera u otra inferiores, porque eso es lo que hace, lo que los hace. El pastor habla de la inseguridad, habla también de la inferioridad. Háblame un poquito de eso. Mira, estos días estábamos, ya que tocas el tema de liderazgo, estábamos en un taller referente a maestros, ¿verdad? Y entonces quien nos estaba dando el taller, él decía algo que a mí me puso a pensar. Tú das clase,
para transformar vidas o para que te vean. Y eso allí, eso quedó en mí, pues dije, pues ya voy. Ajá, ¿qué estamos haciendo? Mira, sin duda alguna, cuando tú eres líder, en primer lugar, a ti debe nacerte ayudar a otros. Y lo estamos hablando desde el punto de vista cristiano, ¿no? Ayudar a otros. Si a ti no te nace realmente ayudar a otros, mira, haga lo que usted quiera, mira, en el otra área que usted sienta. Pero si tú no ayudas, estás mal. Mira, controlar yo creo que no solo es el peor punto que un líder puede llegar, sino que más bien habla más de sus carencias y de sus inseguridades que lo que realmente él puede lograr hacer. Hay personas que sí, claro, por mucho tiempo han sido malos líderes porque también han tenido malos mentores. Porque ese es otro tema. Bueno, yo me acostumbré a que me controlaran, entonces yo controlo. Y bueno, y eso es una cadena, como dicen ahí, un círculo vicioso. Es que yo siento que no todo el mundo puede ser líder. No, claro que no. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de ser líder. Una persona que sea yoísta, una persona que piense en sí mismo, una persona que no se preocupe, tú mismo lo acabas de decir, que no se preocupe por el bienestar de los demás, que no se ponga en lugar de los demás, lamentablemente no puede ser líder. No puede ser, no. Y me gusta el ejemplo de Jesús. Mira, qué increíble Jesús, que el que menos quería controlar era él. Mira, que dejó a Judas que llevara el dinero. Cuando tú quieres controlar, tú crees que vas a dejar a alguien que te va a robar el dinero. Uh-huh. Él tenía las ganas de que él también se transformara. O sea, Jesús siempre era un líder que buscaba transformar y ayudar a otros, lo que estamos hablando ahora. Entonces, si tú no buscas ayudar y transformar a otros, entonces tienes que evaluar qué líder eres. Yo creo que hay personas, líderes o pastores que se encargan, como bien lo hablábamos anteriormente, de alejar a las personas de la iglesia. Sí. Pero, ¿cómo hacemos o cómo hacen en ICDC Puerto La Cruz para tratar de una u otra forma atraer nuevamente a esas personas? Porque a veces cuesta creer nuevamente, a veces a esas personas quizás les cuesta volver a la iglesia porque mira, me voy de aquí porque intentaron callarme, porque de una u otra forma intentaron controlarme y no es el estilo de vida que yo busco, porque yo simplemente busco acercarme a Dios, no acercarme a una autoridad ni a un control. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos en ICDC? Quiero que lo hablemos del punto de vista pastoral y del punto de vista del líder para atraer nuevamente a esas personas a la iglesia. Bueno, te voy a hablar que nos ha sucedido y desde el punto de vista pastoral, pero más interesante te voy a decir que aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Vivo, que el hombre Dios mío, querido, se nos ¿qué vas fue. a decir? ¿Qué vas El a hombre decir? se nos fue, pero regresó. Pero lo que sí quiero decirte es que sí nos ha sucedido, de hecho todavía sucede, porque no somos una iglesia perfecta. Claro. Es más, me gusta mucho una frase que dice por ahí, somos una iglesia perfecta para gente imperfecta. Entonces, donde hay gente imperfecta, lo hace imperfecto. O sea, Claro. y no hay otra. Entonces sí nos ha sucedido, pero ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? No ser invasivos, porque en el momento en que tú te vas porque te controlaron y tú lo invades, y mira, ¿por qué te fuiste? Mira, ¿por qué te? Eso es volver a entrar en el mismo terreno. Uh-huh. Entonces tratamos de que eso no pase, pero siempre lo tratamos con amor y no olvidándonos de ellos. Hay gente que pues quedó fuera de la iglesia, pero todavía queda en contacto conmigo, por ejemplo. Y hay otra que todavía está como que sí, pero que no, pero que sí. Pensándolo. Pero eso es por la forma en que lo hemos tratado. La clave está en el amor. Entonces a mí me gustaría preguntarle eso a Domingo. ¿Qué fue lo que le atrajo a él regresar? Yo quiero aquí decirlo a las cámaras. O sea, todas las preguntas así pesadas me las van a hacer a mí. Al papi bello, que es el que sabe, mi hermano. Mira, yo te voy a repetir algo que yo dije esta semana. Bueno, no esta semana, fueron como 2 semanas más o menos. Y la persona hablaba de que fumaba cigarro. Y yo le dije, pero ¿cuánto te fumas? Folclóricamente, un paquete de cigarros se dice brazo de cigarro. Y dice, si tú te fumas un brazo de cigarro y ahora te fumas medio, vas bien, no hay problema. Porque ese es el punto, que queremos que la gente sea transformada, pero o sea, fue al servicio, salió a las 12 y ya a la 1, la persona sea completamente... Y usted dijo muy bien el ejemplo de Judas. Judas caminó tantos años con Jesús. ¿Se transformó? Bueno, en ese caso no se transformó, pero hubo otros que sí se transformaron. Correcto. Y hasta después de Jesús haber subido a los cielos, claro está, siguió transformándose y mejorando. Entonces, lo puedo decir desde mi punto de vista o desde mi testimonio, que realmente sería la palabra.
si algo cambiaste, dale, aférrate a eso, aférrate, dale, sigue, avanza. Ya llegará un momento que tú mismo dirás, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Donde tú vas a decir, epa, ya no me da ganancia. Vamos a decir en términos económicos, ya no factura. Ajá, pero resúmeme, voy a ser un poquito insistente. ¿Qué te atrajo de nuevo? Pues tuviste un tiempo para hacer el conocimiento de la gente. Él estuvo un tiempo, hace muchos años hacia atrás, estuvo en ICDC, ¿verdad? No voy a decir más, estaba pensando otra cosa, pero él estuvo en ICDC y después se perdió un tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué te hizo regresar? Yo voy a decir por mí. Si Ajá. usted se sintió identificado, excelente. Yo siento que tuve un encuentro con Dios. Ok, bueno. Listo, o sea, no hubo más nada. Ahora, ese encuentro me lleva a volver a la iglesia y a realmente desnudarme. Mira, yo soy así. Ayúdame. Ahora que bueno, ya hablamos del tema de la gente que controla y tal. Hay personas que no les gusta que las personas tengan errores, que otros tengan errores, pero bueno, ya ese Sí, harina de otro costal. esa es otra cosa. Pero yo sí tuve la oportunidad de una persona decirme, bueno, vamos a hacer esto, vamos a avanzar. Y bueno, y fui creciendo. Y ahora, al sol de hoy, estamos aquí haciendo un podcast, Luis, Carlos y yo, hablando de la Ahora verdad. tengo otra persona, porque tengo otro testimonio, justamente también en el mismo podcast. Gracias a Dios. Pero no fue en la misma iglesia, ¿no? Pero estuvo en otra iglesia, pero decidió regresar sin presión ni invasión de nada. Y entonces sería nuestro hermano Luis José Villegas. Eso, Luis, Luis. Mi pregunta es, Luis, ¿qué Ok. te hizo regresar? No a ICDC, bueno, estás en ICDC, pero ¿qué te hizo regresar a la iglesia de Cristo? Bueno, yo considero que particularmente fue el amor por Dios, ¿ok? El tratar de no desviarme del camino ni del propósito y de una u otra forma continuar en esto. Ciertamente yo asistía antes a otra iglesia, me alejé un tiempo, razones X, y sí en algún momento me sentí como que decepcionado, me sentí como caído y lo que siempre estaba en mi mente era no desviarme de lo que yo realmente quería hacer. Evidentemente cometo errores como todo ser humano, Como todos. tengo muchos pecados, no somos perfectos, pero trataba en la medida de lo posible de mantenerme en el camino. Porque a mí sí me decían muchas personas, y ya voy a hablar de ese tema también, que para las personas cuando se alejan de la iglesia por un tiempo, a veces suele ser un poquito más difícil atraerlas o tratar de que vuelvan, porque toman el libertinaje, que es lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, yo me alejé por X motivo, porque de repente en la iglesia donde yo estaba no me fue bien, X cosa, entonces bueno, voy a hacer lo que me da la gana, me voy a poner rebelde, también Domingo lo estaba Claro. hablando, me voy a poner rebelde, rebelde sin causa, entonces eso yo trataba de evitarlo a toda costa. Y hablando de mi experiencia, hablando desde mi posición, yo quiero preguntar por qué hay líderes que utilizan la famosa frase Dios me dijo para controlar a las personas. Peligroso. ¿Y por qué lo digo? Porque una de las cosas que me hizo alejarme de la iglesia fue precisamente eso. Dios me dijo Sí. tal cosa, así, Dios me dijo, me señalaron, me apuntaron. Y claro, en su momento yo no tenía conocimiento de eso, no tenía la capacidad de discernir, no podía hacerlo porque no tenía el conocimiento para poder hacerlo, valga la redundancia. Pero después que iba pasando el tiempo, que yo lo iba hablando con varias personas, incluso se lo comenté a Carlos, la forma en cómo esa persona trató de invadirme, Ujú. trató de controlarme, trató de arrinconarme, no fue la correcta. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me hizo alejarme de la iglesia. Sí, definitivamente el control. Es peligroso esa frase, ¿vale? Es más, me gustaría que los que nos estén escuchando por ahí, viendo, puedan comentar. ¿A quién le han dicho Dios me dijo? Porque sí es peligroso esa frase. Porque te voy a decir algo. Si Dios le dijo a alguien para darte un mensaje, es que te va a confirmar un mensaje que ya te dio a ti. Entonces, cuando tú usas el Dios me dijo para controlar, para que haga lo que tú creas que debe hacer el otro, lo estás haciendo a tu manera y no a la manera de Dios. Recuerda que Dios me dijo es una frase muy, pero muy delicada. Yo recomiendo siempre, fíltrelo con su relación con Dios. Ahora, ¿sabes por qué la gente se maravilla por esa frase? Porque no tiene relación con Dios. Ese es el problema. Si tuviéramos relación con Dios, venga el que venga, digan lo que digan, Claro. nosotros sabemos dónde estamos.
Y yo siento que hay que tener tacto para Correcto. poder decir las cosas. Correcto. ¿Ok? Porque yo no puedo llegar y decirle a una persona que está quizás vulnerable, que viene Mm. pasando por un proceso, a decirle, Dios me dijo que tú tienes que salirte, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que hacer esto, y no, o sea, recuerdo que en ningún momento hubo algo positivo. Imagínate. Todo fue totalmente negativo. Claro, a veces tú no vas a escuchar lo que tú quieres escuchar, no vas a Mm. ver lo que tú quieres ver, pero uno tiene que tener un poquito de tacto para tratar a una persona que viene pasando por un proceso tan delicado como para tú decirle y batearlo de una forma Soltarle tan todo. descontrolada. Entonces, Correcto. eso fue una de las cosas que a mí me hizo Correcto. alejarme de la Por iglesia. eso a mí me encanta, y volvemos al podcast anterior, por eso a mí me encanta cómo Jesús trataba a los pecadores. Jesús trataba a los pecadores con amor. Mira a la mujer adúltera, venían y la querían masacrar y le dijo, tranquilo, ¿quién no tiene pecado de ustedes? Lance su primera piedra. Y ella cuando se quedó libre, le dijo, ¿quién te condena? Nadie. Y le dijo con amor, vete y no peques más. Pero a los fariseos, hipócritas, a ese sí los trataba duro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener ese ejemplo a los pecadores, cónchale, con amor, como tú dices, con tacto. A los religiosos, a ese sí, dele. Yo voy a formular una pregunta y necesito, ¿ok?, que tanto Domingo como el pastor Carlos sean lo más sinceros y transparentes posible. En el caso de ustedes, como líder y como pastor, ¿en algún momento se han sentido superiores, han sentido que se creen un Dios o han colocado de una u otra forma esa tabla jerárquica para tratar a las personas? Domingo, primero quiero que me respondas tú, por favor. ¿Viste? Pero ¿viste cómo eres? Suéltalo, ¿Viste Domingo, cómo eres tú? suéltalo, Y yo Domingo. diciendo, el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Mira, yo creo que tú, bueno, no voy a decir todo, voy a hablar de mí. Sí he llegado a tantearlo, pero hay algo, Dios mismo, que me dice, epa, bájate de ahí. Claro, no te voy a decir, mira, nunca he hecho, nunca, o sea, sí, pregúntele a cualquiera y la persona dirá si lo he hecho o no lo he hecho, si se ha sentido controlado o no controlado. Pero de verdad, y me ocurre mucho ahora, y compartiendo tu historia, tu testimonio, de verdad yo solamente puedo decir, cuando más crecemos en Dios, más prudencia Él nos da. O sea, y sí, bueno, por ser líder, el pastor obviamente tiene mucha más experiencia que yo. O sea, la persona se te acerca y tú más bien hasta puedes decir, no te tengo la respuesta ahorita. Yo lo hago. Mira, no te tengo la respuesta ahorita para evitar ese, Dios me dijo, mira, tienes que hacer esto, ¿por qué no? Ahora, si a veces puedo tomar hasta experiencias mías, mira, a mí me pasó esto. ¿Qué opinas? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que es parecido? Bueno, vamos a darle, yo te ayudo y tal. Pero, o sea, ¿que he podido caer ahí? Vamos a decir que sí, porque bueno, para no decir, no, sí, la falsa humildad. Pero sí pudo haber sido. La mayoría de las veces que me ha pasado, Luis, ha sido inconsciente. Me acuerdo, y fue fuera de la iglesia, me acuerdo de un compañero de clase que él siempre tenía como competencia conmigo. Ok. Siempre tenía competencia y yo decía, bueno, pero ¿por qué él siempre se siente como bravo conmigo si yo nunca le hago nada? Hasta que un día él molesto me dice, tú que te crees más que nosotros. Y yo entendí, ahí yo entendí. Entonces, a veces, o por lo menos la mayoría de las veces, para mí ha sido inconsciente. Sí lo he hecho, pero inconsciente. Ahora, ¿he puesto barreras conscientes? Sí, también lo he hecho, pero sobre todo cuando hay gente que lastima, que a mí me lastima. Entonces, como somos estamos propensos los pastores y líderes a que te lastimen, entonces cuando tú ves que yo hago una barrera es porque esa persona me lastimó. No lo hago con todo, lo hago con quien lo hace a cada rato. Y esas son mis barreras, unas inconscientes y otras porque alguien me lastimó. Entonces, siempre me han dicho y siempre he sido un ejemplo, no sé si bueno o malo, pero siempre nos dicen, los pastores tienen que estar lo más solo posible porque la gente no puede ser amigo de los pastores. Eso siempre se dice, eso es un consejo que siempre le dan a los pastores. Me imagino que para cuidar el testimonio, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que Jesús estaba con la gente, pero no siempre todo lo compartía con la gente. Claro. Si te das cuenta, él siempre tenía sus momentos de soledad. Entonces, nosotros estamos como, en cierta manera, es como viene parte del liderazgo del pastorado,
como que necesitas tener tu parte de soledad. No sé si eso ayuda a formar, pero lo que sí es que te duele en algunos momentos. Duele por la gente que tú quieres te maltrata. No es maltrato, es ofensa. Y eso genera que uno haga su barrera. Y las otras son inconscientes. No sé si respondes a tu pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Y esta vez le voy a hacer la pregunta a Luis. Porque vamos a hacer como que ese otro escenario. Y lo puedo decir porque, claro, cristianamente hablando, yo dije lo que pasa, ¿no? Pero antes, ¿verdad? De ser un líder cristiano, yo sí desarrollaba ciertos liderazgos. Y ahí yo sí puedo decir, ércele, controlador era poco. Ahora te pregunto a ti, Luis, que ya que tú lo dices, lo compartes, sé que tienes personas a tu cargo, ¿qué tú consideras traer el liderazgo que se maneja normalmente en la calle, traerlo a la iglesia? ¿Tú, Luis, te consideras que has controlado personas? Sí, lo digo con total honestidad. Eh, Voy a hablar desde mi punto como profesor. Yo, desde mi punto como profesor, sí, en algunos momentos he tratado de controlar a algunas de mis alumnas. ¿Y controlar en qué sentido? Yo soy muy celoso. Yo soy muy celoso con las personas que tengo a mi cargo y en mi caso con las niñas más todavía porque es bastante delicado. Y sí he tratado de querer ser esa figura paterna dentro de mis clases, por así decirlo, y he llegado a ese punto, a caer en ese punto, con total honestidad lo digo, pero también trato de darme cuenta en un momento oportuno de cuándo lo estoy haciendo o cuándo estoy sobrepasando límites y no invadir privacidad. Yo tengo alumnas con las que yo tengo muy buena relación, o sea, de verdad que cuando te hablo de relación, que esas niñas me cuentan desde la A hasta la Z con sus vidas, incluso personales, pero trato de aconsejarlas desde el punto de vista como amigo y ya no como profesor. ¿Ok? Para tratar de que ellas no vean que yo estoy invadiendo su privacidad como profesor y que me sigan viendo como un amigo fuera de las instalaciones de la academia. Pero sí, sí lo he hecho. Y yo soy un tipo de persona que a veces tiene que decirse, ¿sabes? Da un paso hacia atrás porque a veces... Frénate. Sí. Yo tengo un carácter un poquito complicado, carácter que se ha ido moldeando gracias a Dios, pero sí ha llegado ese momento en el que yo mismo me he tenido que decir, ya va, bájale dos. Sí, sí me ha pasado, con total honestidad. Ese tipo de liderazgo lo podemos traer a la iglesia. No, siento que no es un liderazgo bueno. No es un liderazgo bueno porque ya es lo que estamos hablando. Va a ser el querer controlar a las personas y eso va a hacer que las personas se alejen. Porque, ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer en la academia, no lo justifico. Yo lo puedo hacer en la academia y quizás mis alumnas lo van a ver como que el profesor me quiere proteger. Pero recuerda que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, el mínimo error o el mínimo detalle que hace el pastor o que hace un líder, nosotros lo exageramos y lo maxificamos. Sí. Entonces decimos, no voy a la iglesia porque el pastor me va a controlar, porque no, ya va, un momento. O sea, nosotros en la iglesia siempre vamos a querer ver perfección. Y evidentemente todos somos seres humanos y no existe, no todos somos perfectos. Oye, ¿verdad? Oye, no lo había visto Sí. así. ¿Viste que Luis tiene? No lo Luis había visto. tiene. Es verdad, la gente empieza a maximizar las cosas que no deberían, pero es normal. Es normal que se hagan porque la iglesia uno tiene pensado que no, eso es perfecto, uno tiene que ser perfecto ahí, uno tiene que ser como Cristo, pero verdad. Claro, no la había gente va a pensado. la iglesia a buscar perfección o creer que va a encontrar perfección. Yo voy a la iglesia de repente y quizás hay personas que de repente comparten un ejemplo con el pastor, el día a día del pastor, y de repente ven que el pastor echa un chiste y dicen, ay, el pastor echa un chiste, ¿qué es eso? Como el pastor echa un chiste, ¿sabes? O sea, esos son detalles. De repente comparten con Domingo, están compartiendo ya algo más fuera de la iglesia. Y Domingo anda con un short, pero mira Domingo en short, que no sé qué cosa. ¿Sabe? La gente siempre va a intensificar ese tipo de actos porque va a querer ver como que son dioses. Y no, somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Entonces, evidentemente, hay imperfección. Es cierto, es cierto. Mira, en la iglesia se hace algo que se llama café, ya lo hemos hablado aquí. Y yo de forma intencional a veces voy a dar los cafés en Bermudas. Yo he ido a los cafés en Bermuda. Yo Escúchese también bien, lo he ido. Lo hago intencional. ¿Para qué? Para que la persona vea, epa, vente, estés como estés. Dios hará la transformación cuando deba ser, en la forma que lo va a hacer, y muchísimo mejor que el pastor, que Luis y que yo. Ya para ir finalizando o ir cerrando este episodio número 6 del podcast, ¿cómo podemos hacer para tratar de identificar a tiempo el autocontrol dentro de la iglesia?
Oye, generalmente es muy fácil porque son gente autoritaria, pero hay un control que es muy sutil y ese control es el más complicado porque lo hacen manipulándote. Ok. Y ese es el más difícil y necesitas el discernimiento del Espíritu Santo. Porque a veces te están y te agarran y te embaucan y tú le terminas dando toda tu vida a esa gente y no te das cuenta. Pero ahí es donde necesitas tu relación con el Espíritu Santo. Pero por eso digo yo, se ha hecho fácil controlar porque la gente no tiene relación con Dios. Entonces, la mejor manera, la detectable es la autoritaria. Una persona autoritaria es controladora. Eso es, escríbalo donde sea. Una persona autoritaria es controladora. Pero la más difícil de detectar es la que es sutil. Y esa necesita del Espíritu Santo, sea como sea. Sí, porque esa es la que van haciendo bajo cuerda, como quien dice. Esa es la que van así por debajito. Ni te das cuenta. Cuando el pastor da la vuelta, cuando el líder da la vuelta, mira, tú sabes, no sé qué. Esa es la, Mira, y ha habido gente que dice, mira, el pastor me dijo que te dijera. Ajá. Esos líderes son peligrosos, peligrosos. Y el pastor no te ha dicho nada. El pastor me dijo que te dijera, mira, tú sabes que el pastor me mandó a decirte. Ay, papá, cuando tú escuchas esa frase, ese líder es manipulador. Pendiente. ¿Y por qué el pastor no le dice directamente a la persona? Bueno, por eso. Yo- Domingo, voy contigo. ¿Qué consejo podemos darle a esas personas que de una u otra forma se han alejado de la iglesia porque han ejercido cierto control sobre ellas? Que agarren a esos líderes y le echan a los leones. No, mentira, mentira, mentira. A los Mira, leones. las personas es más difícil cuando vienen con una herida a la iglesia, ayudarlas a cuando ya de la iglesia, en lugar de ser sanadas, se fueron más heridas. Ahí, mira, obviamente es amor, porque obviamente la persona puede echar una cantidad de veneno con total libertad y entiéndase bien lo que voy a decir, con cierta razón, realmente. Pero entonces tú te tienes que sentar y empezar a ayudar a esa persona a que empiece a filtrar. Eso sí, relación con el Espíritu Santo, mira, ora, lee, vamos a hacer esto, lee un libro de autoayuda, ¿qué tú opinas? Y empezar que esa misma persona, por ayuda de Dios, empiece a saber, bueno, sí, esta persona me controló porque, bueno, es autoritaria, porque tiene déficit de lo que sea, y que esa persona empiece, o porque es obvio, también debe perdonar a esa persona, porque bueno, también es un poquito de aquí y de allá. Claro. Pero ya empezar a decirle a la persona, hey, tú tienes que seguir es a Dios. El líder que realmente es guiado por Dios te va a llevar a seguir a Dios, no a seguirlo a Él, no a seguir doctrinas de hombres, no a seguir, bueno, eso hasta en la Biblia aparece. Así que simplemente ayudar a esas personas a filtrar, a sanar, perdonar a los que lo hirieron y bueno, y nada, y seguir dándole. Y a veces esas personas terminan siendo más, no vamos a decir de reino, pero más colaboradores porque dicen, mira, yo realmente sigo a Dios. A pesar de lo que me digan, a pesar de lo que pase, yo sigo realmente a Dios. Un consejo que voy a dar que no me han pedido, pero lo voy a dar. Delo. No Suelta. podemos definir la iglesia por una persona. Eso es correcto. Correcto. Lamentablemente, dentro de la iglesia, dentro de cualquier ámbito en el que nosotros nos desempeñemos, el trabajo, la iglesia, los amigos, etcétera, siempre van a existir personas que intentan dañar, que intentan perjudicar, en lugar de colaborar o en lugar de sumar, siempre están dispuestos a restar. Así. Y en la iglesia lo vamos a ver muchísimo. Hubo algo que a mí me marcó mucho en la iglesia anterior donde yo iba, y es que una vez el pastor comentó que las personas más falsas son las que están sentadas en los primeros asientos. Ojo, no digo que en ICS pase eso. Ajá. Ojo, Pendiente, no digo pastor, que en que ICS se siente pase primero. eso, pero El pastor se siente de sí primero. vendrán tiempos en los que nosotros vamos a ver a las personas más falsas sentadas en los primeros asientos, llorando, tirándose en el piso, adorando, con la Biblia, con la falda, con lo que sea. Y nosotros no podemos definir a la iglesia por eso. Porque recuerda que la iglesia es libre de recibir a todo el mundo y esas personas van porque quieren dañar, porque quieren perjudicar y porque quieren tratar de destruir la iglesia y el reino de Dios. Así que no podemos definir a la iglesia por esas una personas. sola persona, es cierto. Déjame decirle a la gente, a esa gente que ha sido ofendida o que se ha ido porque los han controlado, quiero primero pedirte perdón. Perdóname
sustituyendo a esa persona que te controló, o quién sabe fui yo. Perdónanos. Perdón. Perdónanos. Y segundo, no fue la iglesia, no fue Dios, fue esa persona. Así que espero que puedas regresar y te recibimos con un abrazo, como le gusta a Domingo Alejandro. Le No me encanta al Papi Bello los abrazos. No me gusta. Pero bueno, no me gusta, no es que no me guste abrazar, pero si usted me ve abrazando, ese es Dios que me está mandando a abrazar. Yo una vez te digo, mira, ¿Tienes algo que comentar? hay algo que Luis dice y es muy, que hasta la Biblia lo dice, miren, 1000 formas, y Jesús mismo dijo, parafraseo, pastor, perdóneme, sí, parafraseo. Parafraseo. Ok, y Jesús habló de cuidado de los que se sientan en las primeras tribunas. Cuidado. Así que, vuelvo y repito, pendiente. Sí, se Las puso... las personas pueden usar el nombre de Dios Ajá. para controlar, para manipularte. Y Dios justamente lo que te dice es, epa, no me conoce a mí, preséntame más bien a esa persona para que esa persona sea mejor. Y no Así es. realmente controlar a esa persona. Así es. Así que ojo con el que viene a hablarte en nombre de Dios, ojo con el que viene a hablarte en nombre del pastor, ¿ok? Ajá. Recuerden por favor suscribirse, comentar y compartir para que este podcast pueda llegar a más personas. Y gracias nuevamente desde acá, desde este espacio te queremos dar por ser tan fiel, por querer ver cada capítulo y sobre todo por seguirnos y por ayudarnos a difundir el contenido que aquí con muchísimo amor hacemos para todos ustedes. Somos @ICSPLC en todas las plataformas digitales. Así que, goodbye.